Estás viendo El Péndulo. ¿Qué tal? Buenas noches, don José Antonio Rosas, director general de la Academia Internacional de Líderes Católicos. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches, Ricardo. Gracias por la invitación. Carlos, sí. ¿Cómo está? ¿Bien? Muy bien, muchas Don Francisco gracias. Chaguán, senador de la República de Chile, ¿cómo anda? No se puede estar mejor, Carlos. Llegué hace muy poquito, a las 5 de la tarde, y ya comí unas chipas a Guazú, así que estamos entrando en cultura guaraní sí. ¿Y y qué le paraguaya. pareció? Es la única, Increíble. una de las pocas sopas sólidas del mundo. Sí, increíble, me encanta. ¿Le encantó? Sí, me encantó. Bueno, eso que no probó todavía el pastel mandío, tiene que probar también el pastel. Espero hacerlo mañana. Bueno, está bien, ya está registrado. Bueno, ¿qué es la Academia de Líderes Católicos? La Academia de Líderes Católicos es un centro internacional de formación en doctrina social de la Iglesia, que estamos presentes en 14 países, en 40 diócesis, y a lo que nos estamos dedicando es a formar a la nueva generación de líderes que sean capaces de transformar la realidad política, social y económica del continente. Una academia del Papa Francisco, respaldada e impulsada por él, que nace en Santiago de Chile en el año 2006, ya tenemos casi 20 años de existencia y que estamos muy contentos porque el día de mañana llega aquí al Paraguay. Ahora, teniendo en cuenta cómo es la política en el mundo, no hablo solamente de la región para no discriminar, ¿verdad? ¿Es posible llevar adelante la doctrina católica y ser político al mismo tiempo, teniendo en cuenta cómo se concibe la política? Absolutamente. ¿Se puede? Absolutamente, y ese es el llamado que tenemos los católicos. Los católicos estamos llamados a ser sal y luz del mundo, estamos llamados a desplegarnos, a ser coherentes, y por supuesto que estamos en una sociedad bien compleja, porque estamos en medio de la polarización, del populismo, sí, de la posverdad, y cómo somos capaces de que los católicos puedan trabajar para generar más y mejor democracia. Pero hay dos preguntas que hay que escuchar siempre, Carlos, para saber si es posible. Primero, saber qué tanto amas. Y la segunda, qué tan humilde eres. O sea, qué tanto amas en términos de amar al prójimo y ser capaz de construir un proyecto de una mirada colectiva. Y la segunda, qué tan humilde eres para escuchar la opinión de otros y poder construir también ese proyecto colectivo. Y hay que ser muy cuidadosos también para que no confundir lo que nos exige la moral católica de compromiso social, porque eso es básicamente lo que nosotros estamos señalando desde el pilar de la doctrina social de la Iglesia, con la moral instrumentalizada por una ideología. Entonces, ¿cómo tenemos líderes católicos que sean capaces de escuchar y sean capaces de construir colectivamente? Ahora, ¿y cómo diferenciar el líder católico social de los líderes de la izquierda? Porque muchas veces hay una intención de hacerlo parecer o acercarlos y no es lo mismo. Perdona, Carlos, yo tengo que contestar esto porque no podemos confundir. Exacto. La opción preferencial por los pobres con la instrumentalización ideológica que pretende algún sector político determinado, o de los populismos de las izquierdas o los populismos de las derechas. Y por eso es tan importante que... Exacto, totalmente de acuerdo, Francisco. El gran riesgo es la ideologización de la fe. Lo que caracteriza a un líder católico es que parte de un encuentro personal con Cristo y puede tener distintas opciones políticas. Es legítimo que un católico opte por la derecha como por la izquierda. Lo que no es legítimo es instrumentalizar políticamente la fe y caer en extremismos, sean de derecha o de izquierda. De izquierda. Ajá. ¿Y cómo hacen, cómo se le forma a un político para no instrumentar a la Iglesia Católica y ideologizar todo lo que es la opción preferencial por los pobres, ya sea de derecha o de izquierda? Mira, la propuesta que traemos aquí al Paraguay, que nos da mucho gusto, es porque traemos un respaldo muy fuerte. Hemos logrado congregar a varios de los máximos referentes de liderazgo
político y social en el continente. ¿Quiénes hacen clases en nuestra academia? El expresidente de Costa Rica, Miguel Ángel Rodríguez, exsecretario general de la OEA, Rocco Buttiglione, exministro de Estado de Italia, la presidenta de todos los religiosos en América Latina, Enrique Iglesias, expresidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Francisco Chaguán, que es el parlamentario ejemplar en Chile, es el que ha presentado mayor cantidad de iniciativas de ley en los últimos años. Y al interior de nuestra academia tenemos expositores de distintas sensibilidades, de derecha, de izquierda y de centro. ¿Cómo formamos? Concursos, seminarios, talleres, dando no solamente contenidos de formación doctrinal, sino tenemos talleres de coaching, fundraising, inteligencia emocional, trabajo en equipo y además aprendiendo que hoy día no estamos aislados. Los jóvenes paraguayos van a poder interactuar con jóvenes chilenos, costarricenses, mexicanos, españoles, que estamos trabajando en la misma sintonía de formación. Eso es vital, ¿eh? No, me encanta cuando escucho esto, me encanta porque nosotros tenemos una realidad. Tal vez esta legislatura que tiene actualmente Paraguay sea una de las peores desde 1989 a esta parte. Pero se explica también por la situación socioeconómica paraguaya, ¿verdad? Los últimos datos del SNEPE o de PISA nos demuestran que tenemos una gran carencia en educación. Si no somos capaces de comprender lo que nos dicen nuestras autoridades, ni de entender el peligro de elegir a determinadas autoridades, y acompañamos sus propuestas, a pesar de que puedan estar totalmente vacías de contenido, pero suenan bien por lo populista que es. Si tenemos un pueblo con más de 60% de analfabetos funcionales, que pueden sumar y restar y leer un texto, pero no comprenderlo, entonces es muy difícil en una situación. Es decir, me contaban la bibliografía del senador Chaguán. ¿Cuántos libros escritos? 23 libros. 23 libros. Consulte cuántos libros escribió un legislador paraguayo, por ejemplo. Pero con mucha humildad, con mucha humildad. Si acá se trata de cómo somos capaces de poder construir una mirada colectiva respecto de cómo logramos sacar el país adelante. Y entender claramente que acá nadie sobra, sino que todos están invitados a la mesa. Todos pueden hacer algo. Todos están invitados a ser parte, ser constructores de una misma mesa. Que involucra un proyecto colectivo de nación. Y ese yo diría que es el tema más complejo de la política, porque, a ver, la política tiende a mirarse el ombligo y no a levantar el mentón y mirar en los próximos 30 años del país. Y es lo que hemos hecho en Chile, y por eso quise mostrarte también algunos libros que hemos realizado y otros que hemos trabajado desde el Congreso, que son distintos a los que te he mencionado, donde hemos levantado políticas públicas de largo plazo. ¿Cómo logramos unir al país en medio de la polarización que rinde políticamente en términos de el día a día de la campaña electoral? Teniendo en cuenta de que si somos capaces de ponernos de acuerdo respecto a la construcción de un futuro, y ese futuro será mejor o peor, dependiendo cómo seamos capaces de ser responsables respecto de ese futuro y respecto a aquellos paraguayos que dependen de esas decisiones, vamos a construir un mejor país. Entonces, ¿qué hicimos en Chile? En Chile creamos la Comisión de Desafíos del Futuro, que logra finalmente construir respuestas locales, vale decir, a los desafíos globales, respuestas locales, y donde estamos todos los representantes de los partidos políticos trabajando en un proyecto colectivo de nación que devuelva las confianzas, porque lo que está debilitado, Carlos, es la confianza interpersonal y la confianza institucional. En las instituciones, sí. Eso es lo clave. Entonces, ¿cómo somos capaces de recuperar esa confianza? Es la clave de tener un mejor. Pero ambos tienen que hacer, es decir, el ciudadano confiar en las instituciones, pero las instituciones tienen que hacer bien su trabajo. Así es. Porque si no se ve ese cambio, ¿cómo va a generar confianza de la gente? ¿Y cómo lograr que los políticos, en vez de pensar en sus bolsillos y en la de la familia, piensen en el país? Y para eso es clave, Carlos, es no perder la capacidad de asombro. Porque uno puede perder la capacidad de asombro respecto a fenómenos como la corrupción. Se normaliza todo. Cuando tú normalizas, sí, estamos en un problema grave, y en un pozo que no tiene salida. O cuando normalizas, por ejemplo, que las élites finalmente terminan siendo las que tengan acceso a una educación de calidad, a una salud oportuna, versus aquellas
grandes sectores de la población postergados permanentemente. Y ahí está la responsabilidad de la política, y ahí está la responsabilidad de la doctrina social de la Iglesia, y ahí está la responsabilidad, yo quiero señalar lo siguiente, la responsabilidad de líderes como Alberto Martínez Flores, nuestro cardenal, que además se ha caracterizado por ser un hombre con vocación misionera, con vocación de construcción de mejores estadios de la sociedad, y por eso es tan importante señalar que esta academia responde justamente al llamado del cardenal y responde también al llamado del Papa. Bueno, y eso se enseña. ¿Y en cuánto tiempo se aprende? Bueno, el Papa Francisco dice que en política y en general hay que privilegiar el tiempo por encima del espacio. En la formación es una trampa pretender esperar resultados en un mes, 2 meses, en 2 cursos de formación. ¿Qué es lo que va a iniciar el día de mañana, que es el lanzamiento de la academia? El inicio de procesos de formación con gente que los vamos a acompañar a lo largo de mucho tiempo. ¿Cuándo se van a dar los frutos? Dios sabe, a veces son 5 años, 2 años, 10 años, son coyunturas. Pero ¿cuál es el compromiso de nuestra academia? Que aquellos jóvenes que se acerquen con vocación pública, vocación social, los vamos a acompañar con formadores, con tutores, con herramientas de formación, con lecturas y sobre todo partiendo desde la experiencia. Mire, ojalá pueda, Paraguay necesita urgentemente un cambio drástico, porque acá los partidos tradicionales se declaran pro familia, pro iglesia católica, pero la corrupción que impera en Paraguay es increíble. Entonces necesitamos de la religión, necesitamos de la fe, necesitamos de la educación, necesitamos de la ciencia para Con la fe no basta. No basta. La fe es cierto, mueve montañas. No, lo que decir es crea clima. Una fe sin obras es una fe muerta. Así es. La fe se tiene que traducir y la fe tiene consecuencias sociales. Claro que partimos de un encuentro personal y comunitario con Cristo, pero tiene consecuencias sociales en el medio ambiente, los pobres, la injusticia, la vida. Ahora, la agenda de la Iglesia no se reduce a 3 valores, como algunos equivocadamente piensan que la agenda de la Iglesia es vida, familia y libertades. El Papa Francisco ha dicho con toda claridad, en la agenda de la Iglesia está la ecología, los excluidos, los trabajadores, el medio ambiente. En ese código es donde estamos formando en la academia. Y lo otro, en el momento en que vivimos de una gran polarización, que es un signo de la política hoy día, la Iglesia y esta academia está apostando no por formar cruzados de guerras culturales, lo que estamos formando son constructores de puentes. Lo que hoy necesita la sociedad es políticos que sean signos de diálogo. No tenemos que estar buscando y descubriendo enemigos a quienes combatir. Los enemigos son la pobreza, el egoísmo. En lugar de estar buscando amigo o enemigo, la propuesta del Papa y que recoge esta academia es sustituimos el adjetivo de amigo-enemigo por el sustantivo de hijos y hermanos. Todos somos hijos del mismo pueblo y por tanto todos somos hermanos. Y como les decía muy bien, sustantivo y un verbo que es básicamente la palabra y es Cristo también, como a través de la propia doctrina de la Iglesia somos capaces justamente de ese verbo, conjugando los 2 sustantivos, somos capaces de cambiar la realidad en que vivimos. Ese es el punto de fondo. Entonces, ¿cómo somos capaces de entusiasmar? ¿Cómo somos capaces de que esta iglesia, que a veces parece muda, ciega, sorda y muda, vuelva a tener voz en la sociedad? Y Paraguay es una sociedad tremendamente especial, porque tenemos una iglesia también que es capaz de construir y capaz de ser portadora de una buena nueva. Y en ese contexto, la designación del 27 de agosto del año 2022 fue una buena nueva para Paraguay, porque tenemos un cardenal que hace estos mandamientos de todo cristiano, de todo hombre de fe, lo hace carne en un hombre que está trabajando para mejorar las condiciones del pueblo de Paraguay. Bueno, mañana se inicia el... Mañana los esperamos a las 6 de la tarde en el Seminario de Asunción. Sí. Es el lanzamiento, la presentación con Francisco Chaguán y con todo el cuerpo académico, respaldados y acompañados por el cardenal, don Adalberto, y el primer curso
inicia el último sábado de junio. Yo quiero aprovechar esta señal y esta pantalla para convocar e invitar a jóvenes ¿Y líderes dónde del uno se Paraguay. inscribe para participar? En la página web. www.liderescatólicos.net/Paraguay. Ojo, no es requisito ser católico o católico practicante. Estamos buscando jóvenes que estén dispuestos a transformar este país y que estén dispuestos a formarse descubriendo una vocación. El camino que ofrece la Iglesia y el camino que propone el Papa es desde el amor por la patria y el servicio, siendo signos de diálogo y de unidad. Esa es la convocatoria a la que les queremos invitar. Uh-huh. ¿Y en Chile cómo es la situación? Bueno, en Chile no es muy distinto. Nosotros teníamos un país muy consolidado, un país que era ejemplo para América Latina, y efectivamente el deterioro fundamentalmente de la desconfianza interpersonal, que llegó a índices complejos. Solo el 12,6% de los chilenos confiaban en su vecino antes de la crisis del 2019. Uh-huh. Teníamos una desconfianza institucional debido fundamentalmente por la pérdida de credibilidad justamente en aquella. Pero además yo diría que una sensación de abuso con desprotección que existía en la sociedad chilena. Básicamente cuando se alcanzan determinados estadios de desarrollo, efectivamente las expectativas, las aspiraciones comienzan a cambiar. Entonces, sí. Y ahí se requiere efectivamente un Estado que tenga capacidad de adaptarse y capacidad de incorporar a todo y cada uno de sus hijos. Pero además, yo diría, no solamente la desconfianza interpersonal, institucional, no solamente la sensación con abuso, con desprotección, sino que también el debilitamiento de la democracia, que sin lugar a dudas ha sido una constante en toda América Latina, la validación de la violencia como método de acción política. Por supuesto que son elementos que en definitiva van deteriorando las bases de la institucionalidad y el diálogo, y van priorizando de alguna manera el surgimiento o van generándose esos liderazgos populistas que en definitiva lo que terminan haciendo es debilitando aún más la institucionalidad democrática de los países. Entonces yo diría que hoy día lo que se requiere más que nunca es volver al diálogo. El diálogo fue lo que nos permitió retornar la senda del sistema democrático, construir en los primeros 30 años de gobiernos democráticos un país que redujera sustantivamente los niveles de pobreza, un país que aumentó de manera sistemática y exponencial las matrículas estudiantiles, universitarias, sí. Fue un país que amplió las coberturas de salud, que ha ido consolidando sistemas previsionales, sí. Y por eso tenemos que lograr que este proceso reflexivo, que debe tener toda América Latina, mira, si han sido 10 años perdidos para América Latina, en productividad, en capacidades, y tenemos sueños. Y yo quiero decirte cómo vemos nosotros los sueños de Paraguay, por lo menos lo vemos desde Chile. A mí me ha tocado trabajar en la posibilidad de generar el corredor bioceánico y cómo un país mediterráneo se transforma en un país con vocación bioceánica. Cómo somos capaces de generar un hub logístico en Paraguay para generar con todas las oportunidades, pero también con todos los riesgos. Los riesgos, sí. Las posibilidades sin precedentes para los habitantes de este vecino país al que admiramos, por la templanza de su gente, por la resiliencia de su gente. Recordar también que ha sido no cualquier país, un país que sufrió las guerras sí, sangrientas, ¿no? Estamos hablando de... Pero un país que ha logrado pararse y salir adelante, un país que ha logrado incorporar la cultura de los pueblos originarios y tiene una mirada de futuro. ¿Por qué creen que es más admirado en nuestros países el vivo que el ético y el que tiene moral? Compleja pregunta, porque yo diría que los signos de los tiempos llaman justamente a ser capaces de ser mucho más reflexivos, de valorar aquello que finalmente no es expuesto. Cuando una persona actúa correctamente, cuando una persona finalmente es coherente, que es el llamado que tienen justamente los cristianos y particularmente los católicos, yo diría que
esa debería ser la regla general, pero lamentablemente eso está fuera de la observación humana. Cuando la concentración de los medios y también de la atención pública y también del eco de los iguales que se da a través de los smartphones, Sí. finalmente terminan priorizando esa visión respecto de lo negativo, de lo que genera un deterioro de las condiciones de vida. Y esto tiene una respuesta, yo diría, ancestral. Tú concentras la opinión y la atención en aquello que es la lucha de sobrevivencia, básicamente, lo que nosotros llamamos el cerebro reptiliano. Ahí tú captas la atención. Es por eso que los noticieros, lamentablemente, titulan Sí. con Mucho rojo. mucho rojo. Mucho rojo, mucha sangre. Yo te diría, ¿cuántas veces se ha intentado hacer la buena noticia del día en los medios de comunicación? O destacar la buena acción. Poco, porque Pocas no veces. genera rating. Exacto. Entonces acá es cómo somos capaces Sí, no desde genera minuto a minuto, como dicen. el rating. En cambio Sí. acá nosotros tenemos la capacidad, a través de la Academia de Líderes Católicos, que yo quiero felicitar a José Antonio, que la comenzó a liderar en el 2006, nosotros nos incorporamos inmediatamente, permite justamente, fuera de los flashes, fuera de las luces de los canales de televisión, salvo acá, muy pocas veces tenemos la oportunidad justamente de poder difundir esta acción, que es una acción de iglesia. Permite justamente trabajar en la formación de capital humano, de capital social y de personas que logren concentrar la atención en la dignidad no solamente individual, sino colectiva de la sociedad. No sé, José Antonio. Sí, el Papa Francisco, complementando lo que tú dices, habla de una crisis educativa. De hecho, le llama una catástrofe educativa. Y parte de la catástrofe educativa son los valores y principios que hay en la cultura en la que imperamos. En México, que es donde yo vivo, hoy muchos jóvenes aspiran a ser sicarios. Aspiran a ser narcotraficantes. ¿Y por qué aspiran? Porque tienen dinero, Sí, tienen porque dinero, tienen mujeres, lujos, porque tienen mujeres, un cierto sí, éxito. tienen autos. Parte de la crisis educativa es la crisis del sentido comunitario. Antes había en la educación cívica que uno era para los demás. Parte del trabajo que hacemos en la academia es eso, una formación cívica y social, recuperar el sentido comunitario de nuestra vida. Para que haya vocaciones como la del senador Chaguán, es porque está dispuesto a sacrificar una carrera que podía haber hecho en el mundo privado muy exitosa para darse a los demás, a su contexto, su comunidad y su sociedad. Gracias. Ahora, ¿y por qué esto se puede usar también para expandir estas ideas? ¿Verdad? Así como está la desinformación acá a tiro, Completa. también, claro, completa, también podemos usarla para el bien. Así es. Sí. Mira, ¿verdad? acabamos de tener la semana pasada un foro internacional virtual sobre Haití. Se conectaron alrededor de 10,000 personas de distintos países. ¿Y qué hicimos en la academia? Visibilizar el drama haitiano. ¿Qué nos permitió justamente la tecnología que tú nos dices? Que estaba sentado en la mesa Eduardo Frei, expresidente de Chile, Sí. Miguel Ángel Rodríguez desde Costa Rica, Felipe Calderón desde México, el exnuncio de Haití desde los Estados Unidos, que es un cardenal, después sentar a la mesa y conversar con 3 líderes haitianos en torno a la transición democrática. ¿Qué nos permite justamente las nuevas tecnologías? Nosotros todo el año tenemos programas de cursos virtuales que interactúan jóvenes de distintos países y continentes para formar en el sentido comunitario, porque la comunidad no es solamente lo que pasa en mi barrio, hoy todos nos tenemos que identificar como latinoamericanos. El drama de Haití en parte es el fracaso de América Latina. Sí. Pero tú has también puesto el dedo, yo diría, en una situación que es compleja, que tiene relación con el uso intensivo de las nuevas tecnologías. El uso intensivo de las nuevas tecnologías, como tiene oportunidades, Sí, también tiene sus desventajas. Tiene sus desventajas, Así porque mismo. se va construyendo una posverdad. El eco de los iguales lo que hace es que finalmente las personas que piensan igual replican modelos de pensamiento. Entonces, es muy difícil finalmente a través de este uso intensivo de las redes sociales, que se usa para desinformar muchas veces, que se usa para tergiversar realidades,
la posibilidad ciertamente, porque tú no distingues lo que es verdad, no tienes un check de lo que es verdad y lo que no lo es. Entonces va generando también una situación que nosotros tenemos que legislar. En Chile estamos en eso, ¿eh? Estamos legislando sobre las redes, estamos legislando sobre inteligencia artificial, estamos legislando sobre todas estas materias que dicen relación con materias que están en la vanguardia del pensamiento crítico. Nosotros, cuando creamos la Comisión Desafíos del Futuro, dijimos, mira, ¿cómo somos capaces de construir un espacio institucional para el diálogo social y para generar políticas públicas de largo plazo en las distintas materias? En el desarrollo aeroespacial, en el desarrollo minero verde, en el desarrollo forestal sostenible, en temas que hacen relación particularmente con la política nacional del litio o inteligencia artificial, entre otras materias. Y somos capaces justamente en la formulación de este espacio institucional de diálogo, unir, tener una cultura de la convergencia, de la cooperación versus la competencia. O sea, convergencia versus competencia, colaboración versus cultura del egoísmo. Esa yo diría que es la herramienta para ir construyendo una mirada colectiva respecto al futuro y generando de vuelta las confianzas en la política, en las tomas de decisiones cuando se construyen bottom-up, surgen desde los ciudadanos con sentido de pertenencia y de pertinencia. Han dicho algo, acaba de decir algo que sí. Uno quiere recuperar la esperanza, escuchando esto. Qué suerte que les traje, porque yo necesitaba recuperar la esperanza, ¿verdad? Estamos viviendo tiempos difíciles en nuestro país, ¿verdad? Esperemos que mejore, pero necesitamos de aprendizaje, como esto que ustedes, por ejemplo, vienen a hacer. Y ojalá que cuanto pensar en el prójimo más que en uno mismo, porque el bien del otro también es bien propio, puede hacer que este país empiece a transitar otros caminos. Y que la responsabilidad es de todos. De todos, de todos, de todos. Eso es muy importante. Desde el primero hasta el último de los paraguayos. De todos. Todos tenemos que involucrarnos en esta tarea. Así que les agradezco porque me trajeron esta esperanza el día de hoy. Gracias, Carlos. Gracias, senador. Gracias, José Antonio. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlos. A la vuelta de la pausa vamos a hablar de uno de los temas fundamentales acá en el país.